Hola, me llamo Lucio Olalde y vengo para presentar un estudio bíblico a ustedes. Vamos a estar estudiando el libro de Juan. Es un libro, el Evangelio de Juan. Es un libro muy hermoso y hay muchas cosas que podemos aprender acerca de la vida de Cristo. Este va a ser un estudio interactivo, so si tienes un papel y una pluma, hay que traerlo porque a ustedes también van a estar tomando notas y haciendo diagramas, porque cuando escribimos las cosas podemos recordarlos mejor y aprender más. Pero primeramente voy a ir al Señor en oración. Señor, pido tu ayuda con este estudio, que podemos entenderlo. Ayúdame a hacerlo claro, sencillo y directo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y puedes preguntar, ¿por qué hay 4 evangelios? Es como si 4 amistades fueran a ver la misma película. Y todos están allí al mismo tiempo viendo la película. Y cada uno va a captarlo, pero en su perspectiva. Y entre los 4 van a tener una idea mejor de lo que se trató la película. Lo mismo con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 eran seguidores de Cristo y ellos vieron la vida de Cristo y nos presentan en una forma diferente lo que vieron, las obras de Cristo, las palabras de Cristo. Así que podemos tener una idea mejor de lo que se trataba la vida de Cristo mientras que Él pasaba aquí en la tierra. Vamos a ver el libro de Juan y primeramente quiero leer una escritura, también es en el libro de Juan, pero es en capítulo 17, versículo 3, y dice así: esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí Juan está diciendo el motivo por el cual debemos estudiar la vida de Cristo y conocerlo. No nomás conocimiento mental, pero conocerlo. Esa palabra quiere decir experiencia, conocer a Cristo en la mente, pero también en el corazón y en la vida, porque en Él es la vida eterna. Ahora pues vamos a ir y vamos a comenzar con el libro de Juan. Si tienes tu diagrama, yo voy a usar un pizarrón, pero si tienes tu papel, lo que quiero que pongan primeramente es un corazón en medio. Hazlo bastante grande porque después van a escribir algo allí. Y después, a mí me gusta usar los colores, después van a formar una cruz. So, así va a comenzar. Y vamos a ver diferentes nombres de Cristo, diferentes títulos de Cristo. Y si lo vemos alrededor de la cruz, eso nos va a ayudar a memorizarlo y captarlo mejor. Y todo va a salir de la Biblia. Primeramente quiero hablar del autor del libro de Juan. El autor del libro es Juan el apóstol. Y Juan era uno de los 12 que seguía a Cristo en su vida aquí en la tierra. Y él quizá era uno de los más cercanos, que tenía una amistad íntima con Cristo. En el principio de su vida, su hermano se llamaba Santiago y los dos eran tremendos. Eran esos muchachos que siempre querían pelear, y si alguien iba en contra o si otros tenían otra opinión, ellos decían: Cristo, ¿quieres que
que cuidamos de ellos, de que tomamos control. Y Cristo siempre los tenía que decir, no, así no es mi reino. Y a veces también hay algunos de nosotros que también somos así, somos hijos de trueno, como dijo Cristo de ellos. Pero después en su vida, mientras que él pasaba más tiempo con Cristo, su vida fue cambiando. Y de eso se trata, no nomás de tener conocimiento mental, pero tener un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de actitud en nosotros. Y cuando seguimos a Cristo, eso va a pasar. So Juan llegó a ser uno de los más cercanos. Cuando todos se fueron, cuando Pedro oyó el gallo, ¡cucurú! Y se fue corriendo, patitas, ¿para qué sirven? Juan se quedó allá en la cruz. Y fue a Juan que Cristo entregó su madre. Y él dijo, Juan, mira tu madre, hijo, mira tu madre y mujer, mira tu hijo. Y él puso el cuidado de su madre en las manos de Juan. Su vida fue muy diferente. Pues vamos a dar principio en esta lectura bíblica, capítulo 1. Si traen tu Biblia, es muy importante. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Es parecido a la Reina Valera, un poquito diferente, pero la Biblia que usted prefiera está bien. y leyendo de versículo 1 a 3, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí en el principio, Juan no trata de dar defensas o pruebas científicas de la existencia de Dios. No, él nomás dice, en el principio era el Verbo, que es Cristo. Él nomás lo dice como una verdad y ahí lo tenemos que aceptar por fe. Así igual como en el libro de Génesis, cuando da el principio, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. No podemos entenderlo todo con el razón. Y hay cosas que tenemos que nomás aceptar por fe. En el primer espacio aquí van a escribir Verbo. Y aquí yo dejé un poquito de campo porque me gusta hacer dibujos. Yo voy a hacer un dibujo de un libro, de una Biblia. Esa palabra verbo en el griego quiere decir Dios, quiere decir la palabra de Dios y quiere decir el razón por lo cual existimos. Y dice que Cristo desde el principio era el verbo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el razón por lo cual existimos. Cristo es, y Él es su palabra. Él, si quieres conocer más a Cristo, hay que conocer su palabra, porque Él es su palabra. Y cuando estamos leyendo la Biblia y estamos poniéndolo adentro de nuestra mente y nuestro corazón, estamos recibiendo a Cristo de nuevo en nuestras vidas. No que vamos a ser salvos de nuevo, pero estamos captando quién es Cristo. Estamos llegando a ser más cercanos a Él. Cristo es el Verbo y Él existía desde el principio. Y ahí dice que Él era con Dios, Él estaba con Dios y Él era Dios. Y es muy importante saber esto porque hay diferentes grupos que enseñan que Cristo era un Dios con D minúscula, como algo menor. Y cualquier enseñanza que enseña que Cristo es menos, recházalo, porque Cristo es grande, poderoso y Él es Dios. Él es Dios. Y afuera de Él no hay otro Dios. Y dice allí que
Él estaba en el mundo y todo lo que fue hecho por medio de Él. También leemos lo mismo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y se lee así: porque en Él fueron criadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Qué hermoso. Él es el criador desde el principio. Y aunque de lo que sabemos, Él no está ya criando cosas físicas, pero Él está criando su imagen, su vida adentro de nosotros. Nosotros fuimos criados en la imagen de Dios, pero por medio del pecado, esa imagen fue destruida. Pero en Cristo, de nuevo, Él está restaurando esa imagen y haciéndolos de nuevo en su imagen. Primeramente, estaba el verbo era Dios y Cristo es el verbo. Después, en versículo 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otra caja aquí vas a poner vida. Ok, vida. Y quiero que dibujan un nariz, chico, pequeño, como quieras. Y voy a poner nomás así líneas como el aliento que respiramos por el nariz, es la vida. En el griego hay 3 diferentes palabras para la vida, para la palabra vida. Uno de ellos quiere decir, es bios, que habla de la vida física, como de allí sacamos la palabra biología. Nomás es la vida, así como nosotros o cualquier animal tiene la vida física. Y mucha gente tiene vida física, pero no quiere decir que están viviendo en la manera por lo cual Dios quiere que vivimos. La otra palabra que habla de vida es la palabra psuke, que habla de la personalidad. De allí sacamos la palabra psicología y habla de la personalidad de uno. Y hasta los animales también tienen personalidad. Aquí tengo un gato que a veces quiere salir también en los videos. Él tiene su personalidad. Pero la última palabra que habla de vida es la palabra Zoe, que habla de la vida de Dios, habla del aliento de Dios en nosotros. Y Cristo dijo que Él vino a darnos vida, no nomás físicamente, pero vida espiritual. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. En el libro de Génesis, cuando Dios formó a Adán, Él lo formó con sus manos en una manera diferente en lo cual Él hizo los animales. Pero después dice allí en Génesis 2:7, dice que Dios sopló en Él y Él llegó a ser un ser viviente porque tenía la vida de Dios adentro de Él. Y Cristo es esa vida que cuando recibimos a Cristo y cuando dejamos a Él gobernar nuestras vidas, podemos tener el aliento de Dios en nosotros. Cada vez que usted y yo estamos en la palabra, dice en Timoteo que cada palabra es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Y esa palabra inspirada es la palabra que indica el aliento. Y cada vez que tomamos el aliento de Dios, cuando lo leemos, estamos tomando el aliento de Dios adentro de nuestro ser. Y en eso estamos recibiendo la vida de Cristo. Muchos son cristianos, ya tienen años en el Señor, pero podemos estar pasando por la rutina, estar secos adentro, estar medios muertos. Pero sabes que la vida de Dios
Dice el salmista en Salmo 119, hazme vivir de nuevo por medio de tu palabra. La palabra de Dios es el aliento de Dios por lo cual podemos vivir de nuevo. Ok, vamos a seguir en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Dice, y la luz, al terminar versículo 4 dice, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Allí dice también que Cristo es la luz. Otra identificación de Cristo. Aquí en esta caja vas a poner luz. Y si quieres hacer un dibujo de un foco, y Cristo es luz. Sabemos que vivimos en un mundo muy oscuro, con muchas tinieblas, con mucha oscuridad. Y puedes ver a los diferentes países y ver los problemas en los países, pero a veces ni tienes que ver a los países. A veces nomás puedes ver a los vecinos a tu alrededor y cómo viven en nieblas, en oscuridad. Puede ser de drogas, pleitos, diferentes cosas. Puede ver en tu propia casa oscuridad, en tu propio corazón, en tu propia vida, oscuridad. Cosas que estás haciendo en lo oscuro que piensas que nadie ve. Pero Cristo es la luz del mundo y para Él el día y la noche son iguales porque Él es luz y Él puede ver en todos los lugares al mismo vez. Pero cuando dejamos a Cristo venir a nuestras vidas, Él trae luz, que es justicia, lo bueno, lo correcto. Él trae luz a nuestras vidas. Pero no todos, dice en la Escritura que no todos lo recibieron. A veces la gente son como las cucarachas. Cuando uno aprende la luz, ¿qué pasa con las cucarachas? Si hay cucarachas ahí en la casa, ¡pum!, van corriendo porque se escondan de la luz. Y a veces hay gente que cuando vienes te escondan de ti, porque a veces la gente rechaza la luz de Cristo en nosotros. No te preocupes si te rechazan a ti, porque a veces no están rechazando a ti, están rechazando la luz de Cristo adentro de ti, porque Cristo es luz. Ok, después dice allí en versículo 6, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Aquí no está hablando de Juan el apóstol, pero más bien está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primer primo de Cristo, pero también era un gran hombre de Dios que venía antes de Cristo y venía anunciando arrepentimiento de pecado. Y Juan venía preparando los corazones para la venida de Cristo. Y dice allí, versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeron por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. So Juan venía antes y él vivía una vida completamente entregado a Dios, una vida muy diferente, pero su propósito por lo cual él existía era para anunciar la venida del rey. En esos tiempos, cuando venía un rey a un nuevo lugar, a una ciudad, a un otro país, siempre venía alguien delante del rey para preparar el camino, porque a veces había piedras, diferentes cosas en el camino, y estas personas venían antes para limpiar ese camino para cuando el rey venía, todo iba bien en ese camino. Pues Juan el Bautista dice de él mismo que él es
esa persona que viene quitando las piedras, no físicamente, pero las piedras de los corazones para preparar el camino del Señor. Un día los fariseos estaban viendo a Juan y no sabían quién es, y mandaron personas para preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Elías que debe venir? Y Juan podía ser orgulloso y decir, oh sí, yo soy un gran hombre de Dios, todos deben respetarme porque soy un gran hombre de Dios. Pero él vino con un corazón de humildad. Él no vino para poner títulos enfrente de su nombre. Muchas veces hoy en día yo veo y me da tristeza, la verdad, que hay mucha gente que quiere poner títulos enfrente de sus nombres. Yo sé que hay títulos que deben estar allí, pero debemos tener corazones humildes y simplemente decir, somos siervos del Señor. Él es todo y nosotros somos siervos. Así era la actitud de Juan. En versículo 23, cuando vinieron preguntando a él quién es, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. So Juan estaba satisfecho en decir, yo soy la voz. Yo soy la voz. Si no me conocen a mí, no importa. Pero si conocen a Cristo, es lo que cuenta más. Y él dijo, yo soy la voz anunciando acerca de Cristo. Y así debe ser nuestra actitud, que debemos decir, Señor, si no me conocen a mí, si no conocen mi nombre, no importa, pero déjame ser la voz que anuncia de ti, que da anuncio de ti. Después un día, Juan estaba caminando y como él también tenía sus discípulos, él también tenía sus seguidores que estaban con él. Y un día, en versículo 29, dice, al día siguiente vio a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este último cajita van a poner la palabra cordero. Okay. Y si son muy buenas artistas, como soy yo, van a hacer un cordero con 4 piernas, no con 6. He visto niños poner a veces 6 piernas o 5 piernas. Pero los corderos nomás tienen 4. So pone un dibujo de un cordero allí. Y Juan dice, he aquí, hablando de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esos tiempos, en el Antiguo Testamento, era necesario dar sacrificios de animales, muchos, cientos, miles sacrificios de animales, de corderos, de los toros, de las vacas, de hacer sacrificio de los animales. De las gallinas no, pero de los otros animales. Y los animales representaban la vida que debería morir por el pecado. En vez de yo morir, yo ponía mis manos sobre el cordero, el animal, y el animal se moría en mi lugar. Yo y usted merecemos morir por nuestros pecados, pero Cristo permitió en el Antiguo Testamento. Los animales dieron su vida en sacrificio por nosotros. Era un tipo del Cristo que iba a venir. Y ya cuando Juan ve a Cristo, él dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya Cristo murió, ya no tenemos que hacer sacrificios, ya uno no tiene que ir de rodillas por todas las escaleras y haciendo sacrificio, uno pensando que en esta forma vas a ganar el favor de Dios. No,
porque Cristo lo pagó una vez y para siempre, para darnos la salvación eterna, la redención eterna por medio de su sangre. Y Juan dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero no es simplemente que Él quita todo el pecado del mundo y que el mundo está todo bien. No, tenemos que hacerlo en una manera personal. Si volvemos otra vez allí a versículo 23, ¿okay? Dice, Él dijo, yo soy la voz de que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hay otra palabra, un nombre de Cristo, y allí en el corazón van a ponerlo, es Señor. Señor. En el griego, esa palabra es kurios, que quiere decir amo, dueño, maestro. Y cuando decimos Señor, y cuántas veces decimos a Cristo, Señor, tú eres mi Señor, estás diciendo, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Y Cristo no es cualquier nomás Señor, pero Él debe ser nuestro amo, nuestro dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, en el presente, en el futuro. Cuando decimos Señor, estamos diciendo, Cristo, toma control completo de mi vida. Y dice, hay un lugar donde dicen, oh Señor, Señor, no hemos hecho esto y esto. Y Él dice, no te conozco. No te conozco. Él no acepta nomás diciendo Señor de los dientes para afuera. Pero si decimos Cristo, tú seas mi Señor, tú eres mi Señor, quiere decir Señor, tú sea mi amo, mi dueño. Algún pasaje, y con esto vamos a cerrar, que no terminé, pero como había en versículo 11 dice, y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Cristo vino por el pueblo judío originalmente, pero Él también extiende la invitación a salvación a todos. Muchos de los judíos lo rechazaron. Y aunque dice que Cristo quita el pecado del mundo, hasta que nosotros lo hacemos personal, entonces no aplica a nuestra vida. Pero dice en versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Tiene que ser algo personal. Aquí tenemos, Cristo es el verbo, Él es la vida, Él es la luz, Él es el Cordero, Él es el amo, el Señor. Pero todo esto podemos decir, ay, sí, yo creo todo eso. Pero la Escritura, en el libro de Santiago, dice que aún el diablo cree y tiembla. Pero no es de tener nomás conocimiento mental. Ese conocimiento tiene que llegar a nuestro corazón. Dice allí, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vamos a decir, aquí tengo $1 americano, no vale mucho, pero $1 americano. Pero vamos a decir que es $1,000 americanos. Entonces, si lo cambias, va a ser poquito más en tu país, aún en este país. So, vamos a decir que este dólar es $1,000. Y yo te puedo decir, ¿crees que es $1,000? Y vamos a usar la imaginación y decir que sí. Entonces, puedo decir, ¿crees que te lo voy a dar? Y entonces ustedes pueden decir, sí, creo que tú eres muy buena y que me lo vas a dar, sí.
Pero hasta yo te puedo, si crees que aquí te lo voy a dar, pero hasta que no lo recibes, no es tuyo. Lo puedo tener todo el día aquí, diciendo, mira aquí $1,000, es gratis, ya, yo lo pagué el precio para este dólar, el $1,000 es gratis, es para ti, tómalo. Pero hasta que tú lo tomas y que digas, ese $1,000 es mío, yo lo recibo, entonces el perdón de pecados no es tuyo hasta que lo recibes. Tener a Cristo como la luz de tu vida no es tuyo hasta que lo recibes. Tener a Cristo como la vida de tu alma no es tuyo hasta que lo recibes. Tener a Cristo como el Verbo, el Señor, no es tuyo hasta que recibes. Pero dice, a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa palabra derecho habla de un término legal, de ser legalmente hijos de Dios. Entonces a todos los que le recibieron y creyeron, los dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahorita mismo puedes llegar a ser hijo de Dios si todavía no eres. Bien sencillo, es nomás creer que Cristo vino a la tierra a morir por tus pecados. Pedir perdón por tus pecados, de todos tus pecados. Y después recibir a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu amo, como tu dueño. Entregar tu vida a Él. Y en ese momento, Cristo va a ser tu Señor, tu Salvador. Vamos a orar. Y si usted quiere orar esta oración de tu corazón, no son palabras mágicas, no es una fórmula, nomás que salgas de tu corazón. En este momento puedes llegar a ser hecho hijo o hija de Dios. Oramos. Señor, gracias, Señor, porque tú nos amas tanto. Gracias, Señor, porque tú me amas a mí tanto, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a esta tierra a morir en la cruz por mis pecados. Yo lo creo. Y, Señor, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Te pido que me limpias completamente. Y yo te entrego a ti mi vida, alma, mente, espíritu, todo mi ser. Y te invito a ti ser mi amo, el dueño de mi vida, de hoy y adelante. Y acepto a ti y hágame ser hecho hijo, hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted oró esa oración, ahorita mismo los ángeles del cielo están sacando un libro grande que se llama el libro de la vida. Están tomando una pluma, pero no los que borran, los permanentes. Están abriendo una página y allí en ese libro te están escribiendo tu nombre. Tu nombre. Porque si crees y recibes a Cristo, ahorita mismo ya eres hijo o hija de Dios. Dios te bendiga y te guarda en el nombre de Cristo.